Hola muchachos, va a haber un plebiscito de eso que están viendo ustedes en la pantalla. Usted aprueba o rechaza una nueva constitución. Hay varias cosas interesantes a hablar de esto. Primero, se habla de que la constitución ya estaría armada por el Partido Comunista y el Frente Amplio y que eso de la foja cero sería una gran mentira. Incluso por ahí había, incluso en las redes sociales circulaba una posible constitución. Esto es un gran fraude y lo voy a decir de esa parte conceptual. ¿Por qué digo un gran fraude? Hoy día veo gente en las calles con bandera del apruebo o del rechazo, independientemente de la posición que nosotros tengamos. Pero me llama la atención dos cosas. Primero, hoy día lo que se quiere hacer es cambiar una constitución, pero cambiándola con los mismos actores de siempre. Ustedes pensaban que los independientes, la señora Anita, como lo puse en un video anterior, la presidenta de mi junta de vecinos, va a participar en esto. No, señores. ¿Usted cree que Juan, que es un presidente de un club deportivo, va a participar como independiente o va a poder participar como independiente para ser parte de estos constituyentes? No, señores, eso no es así. Y lo voy a decir por qué. Resulta que para los independientes que quieren participar en este tipo de ser elegido como constituyente, deben tener los siguientes requisitos. Una cantidad X de firmas, por un lado. Dos, deben presentarla ante notario y presentarla ante los CERVEL, en este caso, para que apruebe recién si ellos pueden existir como partido político o como independientes. El independiente tiene que hacer ese camino, a diferencia de los partidos políticos que pueden presentar candidatos. Le voy a poner un caso, Longueira. Se habla también de la señora Soledad Alvear, que otra vez he conversado con ella a través de Twitter, como posibles constituyentes. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, y eso no se lo dijeron a la gente, no se lo han dicho y no se lo quieren decir. Los partidos políticos pueden nombrar los constituyentes que ellos quieran y esos constituyentes van a ser elegidos. Si yo quiero participar como independiente, los requisitos que me pide CERVEL son una cantidad X de firma ante notario y ellos revisan si esas firmas son válidas. Si una vez de esos requisitos que cumplo, puedo recién ir como independiente. Pero no termina ahí. Como la señora Anita, mi presidenta de Junta de Vecinos, si ella presentara todo eso, ¿qué pasa si ella sale como constituyente? Ella tiene que doblar, escuchen muy bien esto, doblar la votación de la lista de los partidos políticos. Es decir, por ejemplo, si la democracia cristiana lleva 5 constituyentes y la señora Anita va sola, si sacan 20.000 votos, ella tiene que triplicar esa votación para salir elegida. Eso de cierta forma ha producido, y eso nadie se lo ha dicho a nadie. Es decir, lo que hoy día se está haciendo en Chile es tener un Congreso y otro Congreso. Es decir, vamos a tener dos Congresos que van a recibir sueldos similares a los actuales del Congreso de Chile. Es decir, un diputado, 9 millones de pesos, un senador, en general, un diputado gana alrededor de 15 millones de pesos, con gastos, viáticos, todo, más los senadores que fluctúan entre los 21 y 22 millones de pesos. Eso también va a suceder acá. El Congreso de la Constituyente va a tener el mismo sueldo, va a trabajar, tiene un año para hacer la Constitución, pero van a ser los mismos. Es decir, va a participar gente del Partido Comunista como constituyente, del Frente Amplio como constituyente, de la Democracia Cristiana como constituyente, el Partido Socialista como constituyente, la UDI, Renovación Nacional, Evópolis como constituyente. Ellos van a presentar gentes. ¿Ustedes creen que, o pensaban ustedes que de cierta forma esto iba a ser que yo podía presentarme en forma individual? No, señores, esto no es así. La ley de partido en Chile de cierta forma no lo permite.
Y esa información, desgraciadamente, no se dio a conocer. Toda la gente que anda por la calle hoy día, o por apruebo o por el rechazo, si quieren postular en forma independiente, les vuelvo a reponer el ejemplo de la señora Anita, que es la presidenta de mi junta vecina. Ella necesita cierta cantidad de votos. Entonces la pregunta que queda abierta: ¿por qué no se hizo con el actual Congreso que existe en Chile? ¿Por qué elegir o gastar dinero extra en gente que son los mismos? No sería, incluso voy a ser más atrevido respecto a eso. Incluso hay personas que estaban fuera de la arena política que podrían reaparecer. Entre ellos, Longueira. Incluso se habla hoy día de la señora Soledad Alvear. Se habla de políticos que no se fueron elegidos como diputados, pero podrían presentarse como constituyentes, sea de los partidos que sean. Entonces la pregunta es: ¿tiene sentido, sinceramente, hacer esto? ¿Tiene sentido cambiar una constitución sabiendo que es lo mismo que hoy día existe en el Congreso? Porque los partidos políticos son los encargados, de cierta forma, según lo que le permite la ley, de presentar candidatos. El independiente tiene que presentar firmas, tiene que ser reconocido por CERVEL. Está el MEO, incluso el Enrique Minami, que es el eterno presidenciable, le preguntaban si él iría a la constituyente. Él decía: esto se puede modificar, se puede cambiar para que los independientes vayan. Aquí nunca hubo una intención de que la gente común y corriente, como yo, como tú, pudieran participar en este tipo de constituyente y ser elegidos. Aquí lo que a ellos les interesó son dos cosas. Primero, asegurar los cupos por partidos políticos. Y segundo, las modificaciones son siempre de los mismos. De izquierda, derecha, intermedia, donde usted quiera. Son siempre los mismos. Ellos van a ser los constituyentes. Longueira, a lo mejor si va la señora Alvear, qué sé yo, alguno de algún partido político que hoy día de cierta forma fue como candidato de diputado, no salió, pero puede salir ahora. Esa es la gente que va a ir. Aquí no va a ir gente de como mi presidenta de la Junta de Vecinos, la señora Anita. Además, hacer lo mismo con dos congresos paralelos, pagando a dos congresos, no tiene mucho sentido. La verdad las cosas, esto hay que decir otra cosa muy importante. Yo hice cobertura para un canal de Estados Unidos, donde nos pagaban con el equipo, una cobertura respecto al tema de las, como le dijera, del tema, para que no se note y aparezca una raya como que rechazo, no. Nosotros hicimos cobertura para un canal de los Estados Unidos respecto a la movilización en general. ¿Sabe que en ninguna de las movilizaciones, solamente al final, ninguna, al comienzo apareció cambiar la constitución? Se hablaba salud, educación, AFP, sueldo justo, fin al CAE, eran como los grandes rasgos de esos 5 temas. ¿Sabe cuándo apareció la constituyente o la constitución, como ustedes quieran llamarle? El cambio de la constitución casi en los últimos meses de la movilización que comenzó en octubre. Al comienzo nunca apareció eso. Como también me llamó mucho la atención, al principio no habían banderas políticas. No había ninguna bandera política. Con el tiempo fueron apareciendo banderas como el Partido Comunista, los Verdes, no sé, Frente Amplio, Democracia Cristiana. Fueron apareciendo ciertas banderas. Originalmente el movimiento social no nació así. No nació con esos requisitos de cambiar la constitución. Ustedes me decían: no, es que es necesario cambiar la constitución. Muchos de los decretos de la constitución, entre ellos la AFP, están por decretos. Revisen un video que tengo en el canal donde hablo de aquello. Entonces, la pregunta es: ¿vamos a tener los mismos de siempre? ¿Vamos a tener los mismos Longueira? ¿Vamos a tener los mismos de que no pudieron ser reelegidos, van a ser reelegidos actualmente? Al parecer, sí. Incluso yo escuché una de las mesas sociales, un chico que decía: nosotros estamos armando nos recomendaron, miren, escuchen muy bien lo que él me dijo, nos recomendaron
armar pequeños partidos políticos, donde teníamos que tener firmas ante notario y acreditar ese partido político. Hay 53 partidos políticos que se registraron desde octubre hasta la fecha. Vamos a ver si van a ser reconocidos por el CERVEL después. Ese es otro tema. Hay la política que él me decía era hacer partidos políticos. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a presentar candidatos para ser constituyentes. Es decir, esto no solamente estaba como programado, no solamente, y eso me lo dijo, no quiero mentirle, él me lo dijo en principio de noviembre del año pasado. O sea, esto de cambiar la constitución no nace de la gente, nace de un grupo que le inculca a los otros, como el sistema de rebaño, de empezar a hablar de este tipo de constituyentes. Aquí nadie ha hablado de, por ejemplo, el tema del CAE. Aquí nadie ha hablado, por ejemplo, del tema de la educación, de arreglar la salud. Aquí nadie ha hablado de empezar a trabajar en el tema de las AFP. Aquí nadie ha hablado del tema de la educación. Aquí lo que hoy día se está hablando es de la constituyente. Y que la constituyente, de cierta forma, va a arreglar los problemas de la gente. Esa es una falacia por dos razones. Primero, la Constitución no solamente tiene normas generales, la Constitución no te puede decir a ti, por ejemplo, con cosas particulares, cómo debe actuar, por ejemplo, la salud, cómo debe actuar la educación o cómo debe ser la educación. No. La Constitución es una columna y esa columna tiene ciertos, si uno lo normamos, decretos. Y esos decretos se han ido haciendo en el tiempo. Si yo modifico la Constitución, el derecho a educación para todos iguales, ok, para todos iguales. ¿Va a existir la posibilidad de ser privado o particular? Eso podría hacerse como decreto. Pero la Constitución son normas que nos rigen como una columna. Y esa situación se ha dado, y por lo menos algunos hablan de expropiación, entre ellos Girardi, el Jado, de sacar la AFP, que se hagan estatales. Esa experiencia estatal es brutal. Pregúntenle a la Argentina, pregúntenle a Venezuela. Lo otro tema respecto a ese tema de expropiar o pasar estatal, como el agua, la luz. La pregunta es, ¿qué experiencia tuvo Chile respecto a eso? ¿Ya? Por lo tanto, hablar de este sistema del apruebo o del rechazo, hay que tener en cuenta que aquí el parámetro que se va a repetir, el parámetro que se va a hacer, es que de cierta forma son los mismos de siempre. ¿Ustedes creen, como les dije al principio, que la señora Anita, que es la presidenta de la Junta de Vecinos mío, va a ser constituyente? Y si ella pudiera, ella va a necesitar votos, va a necesitar firmas, va a necesitar acreditar frente al CERVEL que ella puede ser y tiene la capacidad de ser constituyente, o puede ser para ser elegida. Pero mientras ella no tenga esos votos, difícilmente puede hacer. Por eso el tema de lo independiente, no sé si es una falacia o una gran mentira. Aquí lo que sí queda muy claro que los partidos políticos no solamente se aseguraron de que nadie se metiera en su rol. Es decir, nosotros somos los mismos, seguimos siendo los mismos y no dejamos que nadie ingrese externo. Si quieres ingresar, ingresa como afiliado, en este caso, como de un partido político. En forma independiente, yo no puedo. Lo siento, es así, no puedo. ¿Por qué? Porque hay miles de requisitos que necesito tener para presentarme. Como partido político, tengo que afiliarme, sea el partido político que sea, ellos me colocan las normas. Si quieres ir como constituyente, estas son las normas, estos son nosotros los requisitos. Si yo estoy de acuerdo con eso, puedo ir. Si no estoy de acuerdo con eso, me quedo afuera. Esa es la realidad del apruebo o el rechazo, del cambiar la constitución. Por eso es una falacia, una gran mentira, y desgraciadamente lo vuelvo a repetir. Yo hice reportaje del primer día. Yo sé cómo funciona. Yo sé los requisitos que la gente pedía. La gente no pedía el cambio de la constitución. El cambio de la constitución empezaron a hablar los de izquierda y se empezó a agrandar este tema. Incluso podría hacer un cronograma de las miles de fotos que tengo, de los miles de videos, de las
primeras marchas hasta a finales de octubre, principios de noviembre, como la mitad, donde siempre se dieron casi siempre los mismos temas y los mismos carteles. Educación, CAE, AFP, sueldos justos, también aparecía, por ejemplo, jubilaciones justas para los ancianos, para la tercera edad. Entonces la pregunta que le dejo yo a usted abierta, ¿esto es más de lo mismo o es simplemente un fraude respecto a eso? Aquí yo creo que a la gente le mintieron descaradamente, descaradamente. Yo estoy de acuerdo que hay que a lo mejor que cambiar la constitución, sí, yo no voy a decir lo contrario, pero no estoy de acuerdo que desgraciadamente lo que están haciendo es hacer trabajar a la gente como ovejas. Un tipo dice algo, vamos todos para allá, vamos para acá, pero en la práctica lo único que interesa, desgraciadamente, es que hay un grupo que ellos quieren tener el poder. Ese grupo, de cierta forma, hoy día no está preocupado por los independientes, no está preocupado por la señora Anita, no está preocupado por el presidente del club, que a lo mejor tiene todos los sueños y las capacidades para ser un buen constituyente, pero no puede. ¿Por qué? Porque hay requisitos. Tiene que tener cierta cantidad de votos, reconocido por CERVEL, aprobado por el CERVEL, y recién pensar de dónde puede ser independiente. Pero además tiene que tener esto, dinero, para la campaña. Pero los partidos políticos no solamente tienen dinero, sino que además el CERVEL le da dinero a esos caballeros para que puedan ser constituyentes. ¿Por qué? Porque hay los famosos votos que paga CERVEL que ellos reciben por cada uno de los que están en campaña. Entonces, les dejo la pregunta abierta a ustedes. Y en tema de la constitución, vuelvo a repetir, vean el video del señor Villegas, donde habla respecto a esto mismo. ¿Ya? El cantinfleo le llama él. Muy buen video, se lo recomiendo, donde habla de cierta forma que esto está todo preparado y que la constitución es simplemente una excusa. O sea, la constitución no solamente está armada, sino que además está lista. Por lo tanto, si está lista, lo que van a tirar a la mesa va a ser esto. Aquí está la constitución, empecemos a discutir de eso. Eso de plantearse una constitución de cero sería una gran falacia, dice Villegas, o una gran mentira. Y yo le encuentro la razón, porque yo vi un documento que ya estaba como preparada la constitución. Incluso se ha estado trabajando, le vuelvo a repetir, ese chico que me dijo aproximadamente los primeros días de noviembre, que participaba en estos foros, y es parte también de este cambio que empezaron a hablar de la constitución, él me decía, incluso hay una guía de lo que se va a comenzar a trabajar en la constitución. Él me lo dijo, yo por eso lo sé, no puedo decir otra cosa porque tampoco voy a decir el nombre de la persona. Incluso le dije invíteme a una reunión, no, me dijo las reuniones son cerradas, son privadas, me dijo, y menos va a invitar a alguien que haga reportaje, que podría hablar o dar a conocer una información que a nosotros nos podría comprometer. Simplemente les dejo eso a ustedes.